13:22 Nuestro siguiente invitado es el director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Mauricio Alarcón, que está con nosotros. Mauricio, ¿cómo le va? Buenas tardes. Javier, buenas tardes. Un saludo a la distancia para ti, para nuestra audiencia. Bienvenido. La verdad que a veces en crisis o en épocas de crisis políticas, por así decirlo, y en esto que vive el país, hay noticias falsas que se producen y que tienen repercusión, la gente se hace eco. ¿Qué es lo que realmente debemos hacer para quienes consumimos realmente informaciones a través de las redes sociales, por ejemplo? Cuando estamos frente a una situación coyuntural en la que las emociones se encuentran a flor de piel, lo más responsable es tan sencillo como no compartir automáticamente alguna información que le llega a uno, bien sea a través de las redes sociales públicas, como lo son Twitter, Facebook o Instagram, e incluso esas redes que son quizá incluso más dañinas como WhatsApp, porque poco o nada se puede hacer públicamente respecto a ello una vez que la información ha sido difundida. El hecho de verificar por parte del ciudadano que el contenido que llegue a sus manos sea efectivamente real es una acción muy sencilla que puede hacer la diferencia. Y no se diga, Javier, teniendo en cuenta que muchas veces quienes son responsables de la difusión de información falsa, no verificada ni contrastada, son líderes de opinión o son personas que desde el ámbito periodístico tienen cientos de miles de seguidores. Ahora, ¿qué tan difícil resulta tener ese freno, por así decirlo, para evitar que justamente se genere esta ola de mala información? Yo creo que no es fácil, insisto, en especial cuando todos estamos conectados permanentemente a través de nuestro celular y en la calentura del momento no se diga, a propósito de lo sucedido en las últimas horas, frente a una cuestión en la que la democracia, la institucionalidad, la continuidad de un gobierno puede estar en juego, uno cree que pues hay que salir al paso rápido, difundir en función de que sea o no una primicia, y no me refiero únicamente a la acción de periodistas, de comunicadores, sino también a la acción de ciudadanos y líderes de opinión. Fácil en lo absoluto, insisto, pero creo que sobre todo hay que tener cabeza fría para actuar de manera responsable y no generar daños que después puedan convertirse en irreversibles. Eso se le puede pedir a un segmento de la población que podemos tener quizás esta responsabilidad, pero la mayoría de ciudadanos se acogen, hacen eco y entonces comienzan a distribuir sin ninguna contrastación de la información, y ahí es el problema. Efectivamente, y sabemos que en las redes personales, sean estas sociales o de una aplicación de teléfono como WhatsApp, está el caldo de cultivo perfecto para que la desinformación se propague de manera increíble, de manera gigante, enorme, y haga su daño. Muchas veces la información que te puede llegar, Javier, a ti o a mí, pasa por un proceso de verificación previa antes de poder ser difundida. Pero cuando llega a un familiar nuestro en un grupo de WhatsApp, pues simplemente el dar clic a la cuestión de reenviar de manera inmediata, buscando quizá incluso una discusión o un comentario familiar, puede terminar haciendo un daño respecto a lo que en realidad está sucediendo en un país. En contextos electorales, en contextos políticos difíciles, esta desinformación agarra una viada impresionante y puede generar, como he mencionado hace un momento, incluso daños irreversibles. Claro, porque también funcionan los trolls, entonces ese es el otro problema. Sin duda, y estamos hablando en esta etapa inicial del espacio de la entrevista de personas reales que con sus acciones físicas de dar un clic o de dar una acción concreta a través del teléfono contribuyen a la desinformación, pero también tenemos esas personas falsas que tú bien mencionas, los trolls, las cuentas que no tienen a un ser humano detrás y que lo único que buscan es generar tendencias de desinformación en las redes sociales para que la ciudadanía con un tanto de ingenuidad caiga fácilmente en ello, ¿no? Y esas cuentas trolls que difícilmente se pueden detectar por parte de ciudadanos comunes, pues se tiene un nombre, se tiene una fotografía, se tiene un número X de seguidores, terminan haciendo tanto o más daño que los ciudadanos reales como nos conocemos. La irresponsabilidad es lo que al parecer estaría prevaleciendo hoy en día en determinadas redes.
Sin duda, hay responsabilidad que va de la mano de esa gana de generar primicia, de ser el primero que comunica algo, de ser la primera persona, el primer periodista, el primer líder de opinión en transmitir un mensaje. Esa sensación de inmediatez, de dar el primer golpe, de generar el primer impacto, es el que muchas veces hace que se cruce la delgada línea que existe entre la responsabilidad y la ética, y la irresponsabilidad y las faltas a la integridad. ¿Se debería poner límites o no? Los límites los ponemos nosotros, los usuarios, los ciudadanos. De ninguna forma esos límites pueden venir establecidos por una institución pública, por una ley o por, digamos, en general, el Estado. La ética es un proceso que pasa por nosotros, Javier. El control en la difusión de información es algo que, aunque a muchas personas les cueste reconocer, pasa por una autorregulación. Y aunque en momentos críticos hay a quienes incluso extrañen y añoren una ley de comunicación, hay que decir que nadie tiene derecho a callar a otro por el único hecho de pensar distinto, mucho menos por cometer a veces el error, y digo error, de difundir información no verificada y contrastada. Los controles se dan por cuenta propia y los tenemos nosotros, cambiando de canal si es que el espacio está difundiendo información falsa, o de emisora o de periódico. El poder radica en el ciudadano, no en el Estado, en la institución o la autoridad. La autorregulación es lo que siempre ha funcionado y deberá funcionar. Lo otro es qué eco puede generar, qué consecuencias puede traer, porque también estamos ahí con el mundo en la mano, ¿no? Tal cual, y como he dicho muchas veces, las consecuencias son irreversibles. La desinformación ha tenido una fuerte presencia no solo en Ecuador, sino en varios países de la región y del mundo, en contextos electorales, por ejemplo. Y claro, y eso obviamente desequilibra la balanza en definitiva. Así es, así es. Y como digo, a partir de desinformación, el daño es grave. En un proceso electoral terminas decantándote por una u otra persona, muchas veces por información falsa que circula libremente, que incluso constituye imputaciones, ya no diría yo ni de delitos, lo cual en algunos países aún es sancionado penalmente, sino de prácticas reñidas con la moral y la ética, que pues a la gente con sensibilidad mayor le resulta un tanto chocante. No se diga dejando de lado los contextos electorales, cuando uno está en un contexto político difícil, en un contexto social difícil, como el de una protesta, como lo que vivimos el año pasado, como lo que vivimos en 2019, donde la desinformación puede incluso provocar la pérdida de vidas. El caos en la sociedad, la inestabilidad política, y eso obviamente, una desinformación trae consecuencias totalmente graves. Lo fundamental entonces es que nosotros nos autorregulemos y que de alguna u otra manera siempre consumamos de fuentes oficiales. Por supuesto, Javier, y sobre todo que quienes tienen la posibilidad de amplificar la voz, quienes a través de su voz y de sus espacios llegan a más personas, tengan un mayor sentido de la responsabilidad con los mensajes que difunden. En espacios como estos, seguidos por miles de personas, el periodista que conduce dicho espacio tiene la responsabilidad de, antes de emitir una información, pasar por un proceso periodístico que incluye la verificación y la contrastación. Los errores probablemente los debamos cometer los ciudadanos y asumir las consecuencias de ello, pero que quienes lideran opinión, quienes son una voz autorizada en la materia, con credibilidad y confianza de la ciudadanía, como lo son ustedes, los periodistas y los comunicadores, nunca pierdan el sentido de la responsabilidad de difundir información verificada, información contrastada, para que en función de ello seamos nosotros quienes saquemos nuestras propias conclusiones. Con ética, profesionalismo y sobre todo responsabilidad. Mauricio, quiero agradecerle. Siempre un gusto, Javier, a la orden. Un saludo para ti y para nuestra audiencia. Gracias, Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, a propósito de la desinformación que se da a nivel de redes sociales. Vamos con Hernán y más noticias.